Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galindo. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de lectura e interpretación de monitoreo electrónico fetal. La ponencia de hoy estará a cargo de la obstetra Rosa Sánchez Cabezas. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Durante cualquier duda o consulta lo va a responder la doctora al final de la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctora Rosa Sánchez. Puede comenzar con la ponencia. Ya, muy bien, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos los presentes. Eh, bueno, en sí el tema de relacionado al día de hoy, lo que es lectura e interpretación del monitoreo electrónico, es un tema realmente algo más amplio de lo previsto, pero en función al temario hemos tratado de especificar a que sea lo más resumido posible. Y asimismo, al final, colocar lo que son ejercicios en cuestión de patrones algo anormales presentes, en algunos casos en específico, ¿sí? Ahora les voy a compartir la presentación. Bien, creo que ahora sí, ya cargó, ya se puede ver mejor. Ya, muy bien. Entonces, cuando vamos ahora a tocar el tema en sí de monitoreo electrónico fetal, vamos a mencionar dos ejes importantes en cuestión lo que es la frecuencia cardíaca fetal y en función a lo que son las contracciones uterinas maternas. Debido a que cuando vemos parte de un trazado, sobre todo un trazado por un trazado de monitoreo, los más resaltantes que logramos apreciar en parte de las gráficas es que en la parte superior veamos lo que es en función de la frecuencia cardíaca y en la parte inferior en función a lo que es de las contracciones uterinas. Sobre todo en estos casos, cabe precisar que el hecho de hacer un monitoreo no solo lo hacemos ante parto, sino que también lo hacemos durante el proceso de transcurso del trabajo de parto, incluso también en situaciones cuando requieren ver qué tanto va la reacción, utilizamos lo que es un test estresante. Entonces, esta técnica nosotros como profesionales de la salud nos va a ayudar a lo que es a una buena decisiones, a que tomemos buenas decisiones tanto en la parte clínica y que veamos los pros y los contras de las decisiones que vamos a tomar en cuenta. Asimismo, que nuestro objetivo final de parte de todo ello va a ser que tengamos el hecho de garantizar parte de este bienestar tanto materno como fetal. Esta es en función a una definición que se realizó en el ACOG en el año 2017. A ver. Voy a poner un puntero. Muy bien. Entonces, cuando mencionamos parte de lo que es la monitorización fetal, vemos como en sí el hecho de la monitorización como un hecho de un método de vigilancia fetal basado en el registro electrónico tanto de la frecuencia cardíaca fetal y de las contracciones uterinas durante el embarazo e incluso etapas durante la fase del parto. Cabe precisar que durante el embarazo se puede hacer lo que es un test no estresante a partir de las 32 semanas en algunas literaturas, y como otras literaturas nos mencionan a partir de las 28 semanas. Em, por ejemplo, cuando tenemos parte de un trazado, como en este caso del trazado, a ver, ahí mejor. Cuando apreciamos parte de un trazado por monitorización, el primer eje importante que logramos ver de manera muy resaltante es en función a la frecuencia cardíaca fetal. Las fluctuaciones más altas en función de la medida basal que observamos que generalmente se dan por aceleraciones en el rango de 15 por 15, tanto de 15 de la duración como de la 15 de la parte de la altitud. Entonces lo clasificamos aquí como parte de las aceleraciones. Como vemos, tenemos aquí uno en el trayecto, otros por aquí, y otros que de repente podríamos pensar que son parte de las aceleraciones, pero la duración no cumple este requisito. Y en la parte inferior, como presencia de otros tipos de fluctuaciones, pero no con tantas espigas, con tantas marcaciones, es en función a las contracciones uterinas
pero generalmente en estos casos por contracciones uterinas o es que está en trabajo de parto o es que está haciendo, digamos, como un proceso que se da por un desestresante. Entonces, las fluctuaciones por contracciones uterinas es cuando se hacen mucho más marcadas en este caso. Ahora vamos a... Ok, ahora como parte objetiva de repente monitorización, lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿en qué, cuál es su objetivo principal? ¿Por qué lo tengo que usar? ¿Qué me va a beneficiar? Punto uno es que va a detectar lo que son signos de sufrimiento fetal, en donde, digamos, este tipo de procedimiento va a ayudar a identificar cualquier signo de sufrimiento fetal, como la disminución, en este caso, de repente, de un ritmo cardíaco fetal, lo que puede indicar, en este caso, es que se dé por falta de oxígeno o que no haya una buena circulación fetal. Punto dos es que podamos evaluar la respuesta fetal a las contracciones uterinas. Como en este caso el monitoreo va a permitir observar cómo responde el feto a procesos por contracciones uterinas, ejemplo, en casos que se den por desestresante, lo que puede ayudar a determinar si es que el feto está tolerando adecuadamente es justamente un trabajo de parto. Es como que simulemos produciendo el estrés, produciendo el estrés a través del desestresante para ver si es que este bebé va a tolerar justamente un proceso de trabajo de parto. El hecho de que también podamos prevenir tanto lesiones y complicaciones durante el parto nos va a permitir a nosotros lo que es identificar problemas potenciales que se presenten durante el trabajo de parto, a lo cual va a permitir que podamos ayudar a tomar mejores medidas tanto preventivas, porque nuestro objetivo principal, como recordamos, es parte de tener un bienestar tanto materno como fetal. Y acerca de lo que es guiar decisiones tanto clínicas, digamos, en base a la información obtenida mediante el trazado, mediante haber evaluado lo que es la frecuencia cardíaca, evaluado lo que es la cantidad de movimientos fetales, la cantidad de desaceleraciones, desaceleraciones y parte de ello lo que es la variabilidad. Nos va a permitir a que tengamos mejores intervenciones, tanto si es que de repente continuemos en un proceso de conllevar a un proceso de parto normal o que esta paciente sea referida a un proceso de cesárea. Y finalmente, acerca de lo que es evaluar la efectividad de las intervenciones, si se realizan como algún tipo de estas intervenciones, como cambios de repente, digamos, tenemos a una gestante que de repente su tiempo de ayuno es mayor de 10 horas, entonces quizás vamos a sugerirle que de repente un familiar nos vaya ayudando a comprarle de repente un dulce, un chocolate, un frugos, algo como medida de dulce o glucosa, que la inducción de esto haga tener pues justamente la reacción del bebé. Otro de los casos es cuando que de repente sí, su tiempo de ayuno es de 3 horas, 4 horas, entonces solo, digamos, vamos a decirle que gire del lado izquierdo, que de repente otra vez gire mirando de frente, luego del lado izquierdo, o le vamos a estimular lo que es con el EVA, la estimulación vibroacústica me refiero. Y generalmente en sí en los hospitales aquí donde yo he rotado, em, utilizan lo que es dos riñoneras que de por sí ya están sumamente golpeadas, hacen dos golpes en seco, uno y dos, de esa manera continua, y generando de esta manera una estimulación para que el bebé reaccione frente al sonido y pues tengamos una mejor marcación en parte de este trazado. Otro es de repente la administración de líquidos intravenosos, de repente la madre está deshidratada, a veces deciden aplicarle la medida intravenosa o administración tanto de oxígeno de manera, claro, suplementaria y que este monitoreo electrónico, por lo tanto, nos permite ayudar a evaluar estas respuestas del feto mediante estas intervenciones que vayamos a aplicar. Cabe precisar que de repente si abusamos de un tipo de estimulación vibroacústica, por ejemplo, como les mencionaba, el hecho de que yo golpee dos riñoneras y estimule a hacer un sonido. No puedo abusar de ello tampoco, porque uno podemos imaginar de que el bebé de repente esté haciendo un tipo de hipoxia, puede hasta generar un estado de sufrimiento fetal. En otro de los casos que de repente o el bebé tenga algún tipo de daño a nivel neurológico o que tenga un daño de repente, una malformación a nivel cardiovascular al simple hecho de que yo sobreesfuerce a alguien que de repente ya de por sí está moribundo, que de repente ya de por sí se sienta que no tiene la oxigenación suficiente,
hace que este proceso de repente no haya una marcación correcta, no haya una marcación adecuada. Entonces, al no haber esta marcación adecuada, yo sobreesforzar a tener unos resultados positivos que quiero de por sí ver y decir si es un resultado 10 de 10, un feto activo o reactivo, pero de repente un nuevo trazado no marca lo mismo porque ha sido sobreesforzado con mucha estimulación. Entonces, también no hay, digamos, conclusiones certeras. Y ahora vamos a ver la parte de los beneficios. En función de estos beneficios que yo como profesional puedo tener hacia darle a mi paciente y decirle, estos son los beneficios que vas a tener en base a un monitoreo fetal. Uno, que se dé la detección temprana en función a que de repente esté presentando acidosis fetal. Entonces va a permitir a detectar cambios, sobre todo cambios en el nivel del bienestar fetal, y de repente todas las medidas estaban 10 de 10 y que de momento a otro la madre volvió a acudir a emergencia y nos volvió a decir como que el bebé no tiene muchos movimientos, no hay sentido que se mueva ni ayer ni hoy. Y cabe precisar que de repente me explayo un poquito más allá, pero cuando el bebé a veces no hay muchos movimientos, puede estar haciendo hipoxia. Y la primera medida en grado de una hipoxia es que uno, disminución de movimientos para mantener aún los órganos pues justamente en funcionamiento y esa energía que aún le queda o ese oxígeno que aún le queda permita sobre todo lo que es la alimentación de los principales órganos vitales. Entonces, si yo sobreesfuerzo, genero un movimiento, genero un desgaste, los órganos vitales también no reciben las suficientes, digamos, de repente oxigenación necesaria o nutrición adecuada que necesita. Entonces, esto se hace en función a la detección temprana que se debe de repente por casos de acidosis fetal y que ocurre generalmente cuando el feto, pues justamente no recibe la suficiente oxígeno, no recibe esto necesario que realmente es lo que mediante la placenta que conecta a la mamá y el bebé, es lo que la manera, digamos, principal, el interconector que le permite justamente que esta circulación se esté dando. Otro punto es que la reducción tanto de la morbilidad y que también se dé por mortalidad perinatal. Si detectamos tantos signos de sufrimiento fetal que se den sobre todo un trabajo de parto, el monitoreo de por sí nos va a ayudar a prevenir lo que se den tanto lesiones o complicaciones graves tanto para la madre como para el bebé, lo que conduce a que nosotros también podemos tener resultados como lo que sería la reducción de una mortalidad y una morbilidad perinatal. Entonces, como punto 3, vemos que en este caso mejora en la detección de alteraciones tanto cardíacas o neurológicas. Lo que nos va a permitir es ayudar a identificar anomalías tanto cardíacas y neurológicas. ¿De qué manera las cardíacas? Justamente cuando analicemos el primer patrón principal que logramos apreciar en un monitoreo, lo que es en función a la frecuencia cardíaca fetal. Si vemos que está muy alto, vamos a hablarnos de una taquicardia. Si está muy bajo, hablaremos de una bradicardia. Y en función a ello también va lo que es una variabilidad conjuntamente. Luego, si es que vemos funciones neurológicas, lo vamos a apreciar también cuando se presenten signos por fetal, por hipoxia tanto fetal, asfixia fetal como medida de repente mucho más consecuente, como una medida mucho más finalizadora a todo este proceso. Pero siempre nos dan señales mediante la frecuencia cardíaca, mediante la variabilidad y la cantidad de movimientos que estemos apreciando durante el trazado. Punto 4, acerca de lo que es mejorar en la detección de desaceleraciones del ritmo cardíaco. En el caso de un monitoreo fetal, vamos a detectar desaceleraciones en función de este ritmo cardíaco fetal, lo que puede indicar de repente tanto compromiso fetal, la necesidad de algún tipo de intervención médica, de repente no vamos a esperar un parto normal, va a proceder a hacerse una cesárea. Entonces, esta detección temprana de estas desaceleraciones nos va a ayudar a prevenir lesiones o complicaciones tanto para el feto durante el trabajo de parto. Cabe precisar que cuando hablamos de desaceleraciones, vamos a recordar lo que es el famoso DIP, el famoso DIP 1, DIP 2 y DIP 3, que justamente ellos van a venir relacionados con lo que es la cabeza fetal, el cordón fetal. Y como finalmente, punto 5, nuestro
punto principal acerca de lo que es la mejora en la detección del sufrimiento fetal tanto agudo. Puede identificar de manera temprana, sí, signos de sufrimiento fetal como lo que es cambios en el ritmo cardíaco fetal o la variabilidad, enfocándonos netamente en la línea de la frecuencia cardíaca fetal. Y bueno, con ello, con el objetivo de mejorar nuevamente nuestro objetivo principal, el bienestar fetal, y que pues reduzcamos los niveles o los índices en cuestión de tanto complicaciones y que también obviamente no tengamos casos de mortalidad materna. A ver, aquí un trazado más o menos les he señalado todos los puntos específicos. Em, en función a los parámetros que se analizan en función a una cardiotocografía fetal, eh, cabe precisar qué es lo que es en función de línea de base, variabilidad, aceleraciones, movimientos fetales y desaceleraciones. El registro cardiotocográfico como tal va a ser nuestro componente esencial en parte de nuestra atención prenatal durante, sobre todo también durante el trabajo de parto. Este registro va a representar lo que es de manera gráfica, en lo que es en función a la actividad cardíaca del feto y en función de lo que es a las contracciones uterinas. Son las gráficas más resaltantes, como le repito, la parte superior en función de la frecuencia cardíaca y la parte inferior, lo que es en cuestión de la gráfica de las contracciones uterinas. Entonces, nos proporciona justamente información sobre todo la salud del feto y permitiéndonos, a nuestro caso, lo que es detectar posibles signos de sufrimiento fetal. Los elementos, como les menciono, los elementos claves que forman parte de este estudio de lo que es el registro cardiotocográfico, incluyen lo que es la frecuencia cardíaca fetal, que es toda esta parte de la línea continuada, todo desde el inicio hasta el final. Generalmente algunos tipos de monitor tienen una duración de 25 minutos y hay otros monitores que tienen hasta de 30 minutos. Ejemplo, acá más en la parte superior nos marca 11:50, nos marca 12:10. Probablemente el finalizar o la parte final del trazado sea de 12:20. Entonces, imaginariamente pensemos como que es parte de un trazado de 30 minutos. De este espacio ha transcurrido 10 minutos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la parte de la información del tiempo en función a este trazado. Parte de la escala tanto horizontal nos va a marcar el tiempo, por eso les precisaba de 11:50 a 12. Y la parte de la escala vertical en función de latidos, si nos ubicamos justamente en esta línea donde hace la marcación de la frecuencia cardíaca. Cuando queremos obtener la frecuencia cardíaca basal en función a toda esta línea, generalmente hacemos una línea imaginaria de cada 10 minutos, tres tramos, 11:50, 12, el primer tramo, de 12 a 12:10, segundo tramo, y de 12:10 a 12:20, el último tramo. Analicemos, vemos la forma de la gráfica y la condición en función a cómo tener la frecuencia cardíaca basal. Número uno, no tiene que estar atravesando lo que es movimientos fetales, no tiene que haber aceleración y desaceleración. Y ahí es el punto preciso donde yo pueda tomar mi variabilidad o también donde pueda obtener lo que es en función a mi frecuencia cardíaca basal. Y las fluctuaciones que de repente vemos más altas, tiene que cumplir de repente para considerar lo que sea una aceleración, tiene que cumplir una fluctuación que sea de 15 por 15 durante todo el tramo presente. De repente yo veo una fluctuación alta, pero no dura ni 10 segundos, no lo puedo considerar como parte de una aceleración. Tiene que cumplir 15 de alto y 15 de duración de bajo. Y por eso que están enmarcados acá con azul, aquellas que sí corresponden como parte de una aceleración. En función de una desaceleración, por el otro lado, es que la fluctuación de 15 por 15 tenga que ser en la parte inferior, justamente en función a la línea base. Por ejemplo, aquí en esta línea más alargada, donde no hay movimientos fetales, porque justamente esta parte con negrita son movimientos fetales, ¿sí? Toda esta línea se toma el tramo más o menos en el 2 minutos, 2 minutos más o menos de duración.
No hay aceleración, no hay desaceleración, no hay movimientos fetales. Entonces es mi tramo para tomar la frecuencia cardíaca basal. Y acá se ha hecho justamente la línea. Y por este otro ladito es acerca de la desaceleración que sí ha estado marcada. Cabe precisar que también el tema de desaceleración como aceleración son temas amplios en relación a su clasificación, en relación de repente a ciertos tipos de patologías, en relación de repente si hubo presente un monitoreo con test estresante, también hay otro tipo de interpretación, pero esta digamos es la parte básica que se tiene que tomar en cuenta. En cuestión de movimientos fetales, digamos aquellos palitos que están en forma de P más o menos, cuando vemos uno solo, contamos como solo uno. Si vemos agrupaciones como de estos casos que son tres completos, lo consideramos como uno porque es una compuesta. Una individual, una compuesta. Acá hay otro caso de compuesta. Entonces acá tenemos una individual. Igualmente acá, perdonen, una compuesta. Entonces, más o menos haciendo así el compuesto y la agrupación, es que cuando ya podemos hacer el conteo adecuado, si es en función a cuántos movimientos fetales se han presentado durante todo el trazado. Ok, ahora sabiendo el caso que son 5 parámetros en específico de lo que es un monitoreo fetal, eh, debido en función a la hora y debido en función a que es un curso súper veloz de repaso, voy a tomar en cuenta lo más principal de repente y lo más resumido posible. Y vamos a hablar acerca de lo que es la frecuencia cardíaca fetal. En función a ello, digamos, es como ustedes vieron, el patrón principal del trazado. Parte superior, frecuencia cardíaca, y parte inferior, observamos lo que es las contracciones uterinas. Entonces vamos a hablar de repente de estos dos puntos ejes importantes. En función de frecuencia cardíaca, va a ser como un tipo de condición fetal basal capaz de responder a diferentes tanto estímulos. Entonces, para esta interpretación hay que tener en cuenta que los diferentes tantos mecanismos, parte fisiológico que regulan esta frecuencia cardíaca fetal. Es decir, vamos a recordar un poco de la parte de la anatomía. Y los factores que afecten en la vida intrauterina, de repente pensemos qué podría afectar la parte tanto materna y la parte tanto fetal. Ambos casos van de la mano porque en la parte intermedia, recordemos que está la placenta, aquello que conecta ambos casos. Pero uno de los dos casos pueden estar de repente con algún tipo de factor patológico que pueda desencadenar que este patrón de frecuencia cardíaca justamente tenga alguna, digamos, gráfica característica que nos diga que esto es un patrón patológico. Entonces, en parte materna, podríamos decir que factores afectados pueden ser a través de repente de la posición de la madre. Como mencionamos, había casos en los cuales no había buena respuesta en el trazado cuando la madre estaba echada de frente y le pedíamos que se ponga del lado izquierdo. De repente la administración de algún fármaco en parte de lo que es cuando nos ingresan un paciente, nos derivan de emergencias, nos derivan con un formatito que hay dos preguntas que de cierta manera tienen mucho que ver. Hay una pregunta que dice tiempo de ayuno y hay otra pregunta que nos dice medicación previa. En cuestión de tiempo de ayuno, vamos a entender si de repente hace poquito ha comido, entonces de repente el bebé debe estar en un estado de sueño o debe estar de repente aquí en este momento en un estado despierto, debe estar también comiendo, le diríamos a la mamá, o debe estar durmiendo, pero hay otros casos en los cuales el tiempo de ayuno es muy largo. De repente la mamá acudió por emergencia 6, 7 de la mañana y ya son 4 de la tarde que se está atendiendo el monitoreo y no ha comido nada hasta el momento. Entonces va a haber un patrón más lento en función de la frecuencia cardíaca. Aparte de ello, hay ciertos fármacos que también suelen producir estados tanto de bradicardia como de taquicardia, lo cual podría salir alterado justamente en función a mi trazado de monitoreo fetal. Estos puntos hay que tenerlo en cuenta porque de repente no podemos tener un caso con taquicardia fetal y entonces nosotros podemos decir como que, ¿por qué tiene taquicardia? ¿Será que tiene algún problema en el corazón? Pero no le han administrado nada, pero no le han colocado ningún otro tipo de medicamento o no le han dado de repente algún estímulo que haga que tenga taquicardia. Entonces nos va a hacer analizar de alguna otra manera
a qué factor se puede deber presentar un estado tanto de bradicardia o taquicardia presente. Tanto como factor fetal vamos a mencionar de repente la edad fetal, recordando que de repente un bebé cuando es de repente de las 20 semanas, 25, 28 semanas, durante ese transcurso tiende en relación a los movimientos, no va a ser de repente con tanta fuerza o no va a ser tan frecuente con un bebé que esté a término con las 39, 40 semanas, no va a ser de la misma forma. Entonces, tomando en consideración también ese punto que la cantidad de movimientos fetales quizás no cumple lo requerido y eso conlleva que tenga un puntaje menor. Parte también de ellos hay que tomar en cuenta si tiene malformaciones fetales. Por eso ahí cabe también la importancia de por qué se le indica lo que es una ecografía morfológica para estar preparados. De repente se está dando procesos patológicos justamente por ello o por el hecho simplemente también de presentar algún tipo de malformación fetal. Entonces, aquí la frecuencia cardíaca fetal va a ser vista como un medio para que nosotros podamos evaluar tanto de manera indirecta esta función integral relacionada al sistema nervioso central. Recordando que también tiene digamos, un tipo de marcapaso a nivel auricular y que su punto eje controlado va a ser a través del sistema nervioso autónomo. Puede recibir de la forma autónoma, puede recibir tanto respuestas como inhibición como de excitación, como que va a ir en subida, como que también va a ir en bajada. ¿De qué depende? Si va con el sistema simpático, va a producir un cierto grado de cardioaceleración, que va a ser un tipo de respuesta excitatoria que transmite desde la base de la médula espinal al nódulo sinusal. Y de repente con la parte, veamos, con el sistema parasimpático, puede obtener una respuesta inhibitoria, tratando de que se cierre esas conexiones y se transmite desde la parte del nervio vago hacia el nódulo sinusal. Entonces, esta normalidad o esta presencia de que el simpático esté más confluyente que el parasimpático va a depender de estos sistemas, de ambos en sí, y los cuales sí van a ser sensibles, sobre todo a presentarse situaciones como cambios de la oxigenación fetal o que se den por materias de repente por nutrición. Recordando que el punto intermediario sí es la placenta y al no haber una buena conexión útero-placentaria de repente o materno con la placenta o el bebé con la placenta, uno de ellos falla, no hay esa materia necesaria nutricional que sea justamente requerido por el feto para que sea nutrido. Am, a ver, también de ello, los valores normales en relación a la frecuencia cardíaca fetal en un bebé a término, sobre todo en estos casos que se realizan más en monitoreo, van a ir en función de 120 a 160 latidos por minuto. Ahora, ahora tenemos aquí un gráfico en relación a lo que es cómo nosotros podemos extraer la frecuencia cardíaca fetal, pero basal. Como les repito, nosotros teníamos que interpretar una línea imaginaria. Si nuestro trazado está para alrededor de 30 minutos, hacemos una división imaginaria, más o menos, digamos, por aquí es mi primera línea, por aquí va a ser mi segunda línea, porque acá tengo tres bloques y después continúa más allá y otros tres bloques. Entonces, en función de ello, vamos a ir viendo en todo el trazado, ok, en este primer tramo tengo, tengo fluctuaciones o tengo presencia de variabilidad, que de repente no es una variabilidad tanto disminuida o ausente, pero es una variabilidad de repente pasable, de repente moderada. Entonces, en este caso, se ha tomado en función la frecuencia cardíaca fetal basal, considerando digamos, las reglas de que uno no estén lo que son estas en forma de P, que son presencias como de movimientos fetales, no está presente, que debe tomar en el lapso de 2 minutos en cualquiera de estos tres segmentos que hayamos evaluado. Entonces, justamente acá cada cuadrante es alrededor de 1 minuto, dos cuadrantes, 2 minutos, y tenemos aquí digamos, un buen lugar para hacer la toma de esta frecuencia cardíaca basal. Parte superior no se debe observar lo que es aceleraciones, parte inferior no hay desaceleraciones. Y también este otro punto agregado
es que no debe haber sido simulado de repente por un EVA, un cambio de posición, que como en este caso, aquí le ha colocado que le ha realizado el EVA, que es la estimulación vibroacústica, y como ven, después de este momento, la elevación de las fluctuaciones ha sido mucho más marcada. Entonces diríamos incluso que de repente si estas líneas muy marcadas que van en este trance, comparado al anterior, como vemos que está en función de 140 constantemente, pero después de aplicar el EVA, vemos esta variación mucho más alta. Y si hacemos otra línea imaginaria para volver a tomar la línea de base, sin de repente también perder una aceleración, porque digamos, yo veo que de repente la parte superior cruza a nivel del 160, más o menos hasta acá. Aquí también cruza 160, muy poco, sí, ya por este punto, pero tengo que buscar un punto intermedio. Si yo tenía 140, veamos con 150. Tomo 150. También mi objetivo es que yo no tenga desaceleraciones, considerando que es 15 para abajo. Entonces, si yo no tengo desaceleraciones, también es un buen índice, ¿sí? Entonces, más o menos con 150, mira, no tengo de repente 15, tengo de repente 10. Entonces, en ese tramo voy 150, gané dos aceleraciones. Si voy por todo ese tramo, sigo ganando aceleraciones, lo cual es bueno. Y más o menos desde este tramo, igual. Entonces, no tengo desaceleraciones, he ganado aceleraciones y por lo tanto hay un cambio en la línea de base. Ya mi nueva línea quizás ya no esté en función de 140, porque si yo sigo continuando con 140, sí, sigo ganando este espacio, pero estoy perdiendo este espacio. Sigo yo esta línea, pero ya perdí esta línea. Entonces yo necesito ganar esta línea, necesito ganar aceleraciones. Entonces no podía continuar con 140. Continuando, igualmente perdí otra parte de una línea que contenía aceleraciones. Pero quizás al final nuevamente volví a ganar. Pero siempre el objetivo es buscar un punto intermedio donde me permita a mí ganar tanto aceleraciones y no tener desaceleraciones. Entonces hay un ligero cambio en función de la línea de base. Ya no va a ser 140, quizás ya va a tener a 150. Entonces, cuando sucede esos casos, si este cambio de fluctuaciones dure cerca de 10 minutos, ahí sucede lo que es un cambio de línea de base. Si es mayor de 10 minutos, justamente ese momento de que las fluctuaciones concuerden con 150. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más de este? Si de repente en todo nuestro, en parte dos, tres tramos de trazado, no hemos tenido un buen lugar para tomar la frecuencia cardíaca basal, en esas situaciones lo vamos a definir como indeterminado. Hay situaciones de repente como parte de trucos, de repente como parte de experticia, que así de repente en la parte inferior se obtenga un movimiento fetal y este sea un buen tramo. A veces se puede obviar el movimiento fetal y sí se puede tomar en cuenta la frecuencia cardíaca basal, pero siempre recalcando que se debe cumplir en función a los requisitos previamente explicados. Ahora sí, sí. Entonces, ¿qué más? Recordemos que tenemos parte de esta información, lo que es en función al nombre del paciente. A veces le colocamos aquí también la gesta para, la fecha, la hora, el momento que estamos iniciando el proceso justamente del proceso del examen. La fecha, la hora de inicio, tanto como la hora de finalización. Dibujamos nuestra línea imaginaria del punto final, del punto inicial al punto final. Remarcamos o tomemos en cuenta si hay estimulación vibroacústica, de repente por acá puede decir lateralización. Son una especie de generar respuestas para nuevamente pues podamos obtener un mejor trazado. Y ahora vamos a comentar acerca de lo que es en función de la variabilidad, que es el segundo parámetro también más importante en relación al monitoreo. En función de esta variabilidad, digamos que la presencia tanto de irregularidades o de pequeñas oscilaciones que se van a presentar en este registro de la frecuencia cardíaca basal, la reducción o tanto desaparición sí va a construir lo que es un signo de mal pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de repente de las fluctuaciones, como en este caso, vemos fluctuaciones comarcadas por momentos sí, pero nuevamente tiende a bajar. Vemos en este caso que es mucho más plano incluso.
Entonces, fluctuaciones tipo disminuidas o variabilidad tipo mínima o ascendente, obviamente que nos va a dar señales de que algo no está bien. Ahora, entonces su normalidad en función de este tipo de fluctuaciones va a ser representado por la existencia tanto de una vía nerviosa íntegra que va a conectar, en este caso, la parte anatómica, la corteza cerebral, el bulbo raquídeo, nervio vago y el sistema de conducción cardíaca que va a ir de la mano. En función a ello, entonces va a aparecer lo que sería la variabilidad. De repente, si vemos tan disminuida, tan planas como en el caso anterior, es que la variabilidad tanto disminuida es en caso de que exista un fallo en los mecanismos, tanto compensadores a nivel hemodinámico, como para mantener estos niveles de oxigenación cerebral. En otros términos, recordando el tema acerca de una circulación materno-fetal. Si no hay buena circulación, no hay justamente una buena llevada de oxigenación a nivel entre tanto de la placenta y la interconexión entre la madre y el feto. Ahora, las características que tenga que presentar esta variabilidad es que tenga que tener amplitud, que tenga que tener una frecuencia específica y que también la parte del aspecto, porque vamos a analizar hasta 4 tipos de variabilidad. Y dependiendo de ello, el más tedioso, el más peligroso, pues justamente va a ser la variabilidad disminuida o la variabilidad que tiene forma más lineal. Mientras más lineal es más peligroso. Ya, ahora, en función entonces a estos componentes, tenemos componentes tanto de corto plazo, que va en función de latido a latido, variación entre latidos fetales, digamos, la parte es como una forma de un triángulo. Descendió solo por la presencia de un latido, volvió a ascender y ahí quedó otro nuevamente y volvió a ascender, pero es muy marcado, solamente en ese trance, es por un espacio muy corto. No ha habido muchas, de repente, más ascensos y más descensos marcados durante ese proceso, sino hubo en este corto tiempo un ascenso y un descenso. Mientras por el otro lado, en función del largo plazo, van a ser los cambios de oscilaciones que se den de latidos cardíacos en un minuto. En un minuto, en parte de un cuadro, puede observarse múltiples fluctuaciones en el cual vamos a analizar durante ese minuto la fluctuación más baja y la fluctuación más alta. Y de esa manera obtener la sumatoria y decir la variabilidad es tanta. En función a qué cantidad voy a tomar en cuenta. Digamos, en este caso, eh, vamos a tener la clasificación según Hamacher y en función según el grupo Niche, que define esta variabilidad. Hamacher define 4 puntos importantes, que es 0, 1, 2 y 3. Con el 0 lo define como son aquellas fluctuaciones menor de 5 latidos por minuto, lo considera como silente. Y si van fluctuaciones de 5 a 10 latidos por minuto, lo consideramos como ondulatoria o reducida. Y si van de 10 a 25, son ondulatorio normal. ¿Qué quiere decir? Que la forma de repente, en este caso, que hemos observado por este trazado, digamos, si tomamos de repente la fluctuación, a ver, en este cuadrante, que como vemos es 140, más o menos a la mitad de 150 y 160, el trazado mínimo, vemos que cruza de repente una línea de la parte del cuadrito, porque cada cuadrito vale 2. Entonces diríamos que de repente acá abajito está marcando 1 y en la parte superior marca 10 y de repente ya exagerando le demos 2 puntos, que tenga 12 desde la parte superior de 140 a 150 y desde donde comienza a hacer las marcas que tenga 2 puntos. Ahí tenemos 12. Entonces, en base a este análisis y en base de repente a esta variabilidad del primer cuadrante, tiene 2. Entonces, si tiene 12, está dentro del parámetro específico de 10 a 25, lo cual lo observamos como normal. Si es mayor a 25 en función a esa toma de variabilidad, lo consideramos como saltatoria. Y según el grupo Niche, define esta variabilidad tanto de forma ausente, mínima, moderada o marcada, considerando que la parte moderada va de 6 a 25, eh, en función al anterior que nos dice de 10 a 25. La ausente, que de repente sea una línea continua, una línea puntuada,
no haya variaciones. En la mínima que sea menor de 5 y en la marcada que sea mayor de 25. Asimismo, hay que tomar en cuenta que cuando vamos a analizar sobre todo la parte de frecuencia cardíaca fetal, vamos a tener que tomar en cuenta lo que son los tipos de medicamentos que se le está administrando al paciente. Como le digo, cuando ustedes reciben al paciente después de que ha pasado por emergencia, le van a pasar la historia clínica, le va a pasar el diagnóstico, las medidas que se va a tomar con ese paciente durante todo el proceso. Y en parte de su hoja de ingresos de ustedes como monitoreo les van a indicar justamente los datos principales del paciente, pero ahí hay una pregunta en específica que nos dice medicación previa. Por eso que justamente nos derivan y nos envían con toda digamos, con la administración que se le ha hecho al paciente y de repente se le ha aplicado algún tipo digamos, anestésico, se le va a colocar algún tipo de antiinflamatorio, a un tipo de repente por cuestiones traumáticas del paciente, la gestante ha producido un tipo de accidente y se le está enviando a hacer un parte de monitoreo, también se nos va a indicar en relación a de lo que ha salido de emergencia, qué tipo de medicación se le está poniendo. Entonces, en función a ello, si podemos de repente tener, al paciente le vemos algo de repente más, digamos, no tiene mucho movimiento, no puede hablar mucho, justamente por el hecho del dolor, ¿no? No puede hablar mucho, puede de repente presentar un estado de bradicardia en cuestión de su monitoreo. Entonces, esto vamos a verlo entonces en función de cada uno de ellos. En cuestión, si disminuyen, de repente hay tipo de medicación como lo que es el diazepam, que es un tipo de sedante o un tranquilizante. En estos casos puede tener, sí, efectos sedantes tanto en la madre, lo que puede disminuir digamos, interés por conocer la variabilidad, sobre todo de la frecuencia cardíaca fetal. Le pueden colocar lo que es la morfina, un tipo de analgésicos de los opiáceos. Entonces, este tipo de opioides como tal, su efecto analgésico puede también causar una depresión a nivel del sistema nervioso central, lo cual también va a afectar en función a nuestro objetivo de saber cuál es la variabilidad exacta del paciente. Si tenemos la clorpromacina, en este caso es un tipo de antipsicótico que también va a tener un efecto tanto sedante y afectar la actividad del sistema nervioso fetal, lo que va también a influir al nivel del sistema nervioso. Entonces va a reducir en función a la frecuencia cardíaca fetal. Por el otro lado, en función si tenemos de repente el trazado y observamos índices como por taquicardia, los medicamentos como lo que es el salbutamol, un tipo de broncodilatador. En algún momento vamos a tener un paciente gestante con asma que también puede estar indicada con el uso de salbutamol, entonces hay que consultar todo tipo de medicación que el paciente esté llevando o medicación previa que se le haya colocado en emergencia. Entonces, ese tipo de medicación va a tener aquí también un efecto estimulante en el corazón, pero en esto un efecto contrario, va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Sobre todo también tomando en cuenta si se administra en dosis alta o si de repente la madre experimenta un aumento significativo incluso de su propia frecuencia cardíaca. Tenemos la que también es la efedrina, es un tipo de simpatomiméticos. Este caso es para darle un efecto también estimulante al sistema cardiovascular, lo que también pueda aumentar lo que es en función a la frecuencia cardíaca fetal. Y finalmente la levotiroxina, un medicamento para casos de tiroides. Estos tipos de medicamentos van a ser usados para trastornos justamente a nivel de tiroides, pero también tiende la actividad de ir hacia la actividad tanto metabólica y afectar en función a la frecuencia cardíaca materna, lo que también cabe la posibilidad de que pueda afectar la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, tomando en cuenta ello y tomando en cuenta a su hoja de ingreso en función al tiempo de ayuno y en función a la medicación previa, hay que ver si justamente la tanto variabilidad como la frecuencia cardíaca fetal va a ser afectado para al momento que se le esté tomando el monitoreo. Ahora, justamente acá en este gráfico, les he colocado acerca de cómo podemos extraer la variabilidad, qué requisitos tiene que cumplir.
Parte de ello es que debamos, como les decía, hacer una línea imaginaria, más o menos de tres bloquecitos de esta línea imaginaria. Entonces, en función a estos tres sectores, evaluemos la variabilidad uno, como en este caso lo coloqué aquí, y acá sería la variabilidad 2 y la variabilidad nivel 3. En esos tres sectores vamos a ir evaluando en donde no cruce lo que es en función a movimiento fetal, aceleración y desaceleraciones. Entonces tomamos de un cuadrante tanto de un minuto en cuestión de su amplitud, claro que precisando que lo normal va a ir de 10 a 25 o de 5 a 25 y que la frecuencia o número de cambios que se den por minuto va a ser un valor normal de 6 a 10 oscilaciones. ¿Qué quiere decir? Que durante este tramo que de repente hay tomado de 2 minutos, el hecho de que suba, tenga una subida y una bajada, es una oscilación ya contada. Entonces aquí, justamente en este tramo, tenemos justamente más de 6 oscilaciones durante todo este tramo. Hay más de cinco momentos o 6 momentos en los cuales sube y baja y sube y baja. Entonces ya cuenta como una oscilación. Y podemos tomar el tramo durante un minuto para poder tomar el conteo específico si es que es normal, tomando en cuenta la medida, la fluctuación mínima, la que topa la parte más baja. En este caso, nos toca alrededor del 120 y la medida máxima que de repente puede ir hasta este punto, que va hasta 140, un ejemplo. Entonces, incluso si hacemos parte del conteo de la medida mínima y la medida máxima, tenemos de repente 20, un ejemplo ahí. Entonces, en función a ello, sí está dentro de mi parámetro normal. Pero si queremos ser mucho más específicos, podemos tomar fluctuaciones mucho más pequeñas, podemos tomar un cuadrante en específico e ir viendo qué variabilidad me conviene. A ver, vamos a ver acá. Ya, aquí en función variabilidad 2 y variabilidad 3. Entonces, justamente los tres tramos imaginativos, que los tracé con una línea amarilla. Y acá tratando de ampliarle la imagen mucho más para tratar de verlo un poco más de cerca. Y por ejemplo, en este tramo la variabilidad lo tomamos como 12 porque va en función de repente de este tramo, de acá de la parte superior a la parte inferior, hasta aquí serían 10 y un cuadrante más, una barra de esta fila más, vale como 2 puntos. Entonces acá tenemos 12. Por el otro lado, la variabilidad va en 8, la variabilidad también va en 8, justamente en función a estos cuadrantes. Los cuadrantes más marcados o las líneas más marcadas va a ir justo de este lado, donde se ve más rojito de lo normal, hacia la parte inferior que se ve más rojito de lo normal. Entonces acá justo el cuadrante, casi en la línea más inferior, hay un espacio que está dejando como menos 2 puntos más. Hacia la parte superior tenemos como el cuadrante más superior. Entonces haciendo la resta tenemos aquí los 8 puntos. O acá creo que se ve muchísimo mejor. Este cuadrante como tal, de 180 a 200 tenemos aquí 20 función de latidos. En el cuadrante intermedio va a ser 190. Entonces, más o menos así, como en este caso. Va a ser en un cuadrante intermedio, entre 180 y 190, pero la fluctuación no llegó a pasar mucho más allá. Y lo mismo en la variabilidad número 3. También tiene una variabilidad de 8. Ahora vamos a ver el otro parámetro en relación a lo que es contracción uterina. Eh, Más lo vamos a relacionar o más lo vamos a recordar cuando tengamos casos justamente ya en pacientes que estén en trabajo de parto o cuando sean en casos de pacientes que estén atravesando lo que es un test estresante. Entonces, un test estresante va a ser más marcado o más resaltante apreciar lo que es las fluctuaciones por contracción uterina y vamos a ver la parte del mecanismo justamente de esto. Entonces, la fisiología de la parte de la contracción uterina como tal, aquí va a ser favorecido, recordando la parte anatómica del útero, tanto por células a nivel miometriales, que hay un punto importante que va relacionado a las miofibrilas, que en este caso son como aquellos que poseen una especie de receptores a nivel intracelular. Ahí parte de ello vamos a ver lo que es, o vamos a recordar lo que es en función al estrógeno, a la progesterona, pero también van a haber otros tipos de receptores a nivel adrenérgico.
A nivel de ellos vamos a recordar lo que son las prostaglandinas y sobre todo a nivel de la oxitocina. Aquí el punto resaltante es a nivel de la oxitocina, porque también lo vamos a ver mucho más cuando en algún momento se toque el punto de desestresante. Entonces, cada punto en relación a estas células mencionadas va a formar parte de esta unidad funcional y va a formar lo que es en parte fundamental de asegurar justamente esa transmisión de la contracción uterina. Entonces, ya cuando se da al final de la gestación, aparecen unos tipos de puentes entre estas células para que generen esta sincronización y por lo tanto haya una reacción a nivel externo y la madre sienta justamente que a nivel abdominal, donde está justamente ella siente que se le pone duro el abdomen, que dura tanto tiempo y es cuando ahí tomamos más en cuenta en función a evaluar las contracciones uterinas. Vemos, pues, no, si de repente tiene más duración, son buenas contracciones uterinas, si de repente esto es esporádico, la duración, digamos, cada media hora dura alrededor de 10 a 15 segundos. Entonces ahí vamos evaluando, aún está iniciando de repente este proceso de labor de parto. Ahora, en parte al caso anterior de lo que es una contracción uterina, digamos, en cuestión a este miometrio que hace la liberación de esta energía que se llega a producir la contracción como tal, va a haber la reacción de la famosa ATP, la famosa energía, que va a actuar por medio de la tiromiosina, y aquí recordando lo que son los iones tanto de calcio como de potasio. Entonces, la unión tanto de la actina como la miosina, el poder, el simple hecho de generar una reacción a nivel muscular, va a ser aquí necesario para que se produzca ya la contracción. Y el calcio como tal va a ser un factor claro fundamental durante todo este proceso. Ah, entonces, la contracción uterina como en específico tiene que ver con un tipo de acción hormonal, que para adquirir esta capacidad de contraer se genera reacción a nivel exterior, sobre todo durante el proceso de labor de parto, va a ser mediante lo que es el estrógeno como un tipo responsable a la síntesis actual mediante la miocina, y esto eleva el potencial de hacer la contracción mucho más eficaz. Y también va a intervenir lo que es la progesterona, lo que va a favorecer a que a un momento la mamá sintió que el abdomen estaba tan duro, entonces ahora va a intervenir la progesterona, que va a favorecer a que se dé la relajación uterina. Y la oxitocina como tal va a favorecer lo que es en el transporte de calcio a la membrana, parte de la membrana celular. Otro de ellos también la prostaglandina, que también interviene dentro de esta bioquímica, es que aumente los niveles de la permeabilidad tanto a nivel de la membrana celular como a nivel también del calcio. Ah, vamos a ver la parte de las características. En función de la característica, digamos que cada contracción uterina durante esta fase, tanto del hecho de generar contracción como el hecho de nuevamente hacer una relajación, o otros de repente vemos como una especie de sístole o una diástole, y entre medio de este proceso se da una especie de acné. Entonces, más o menos va relacionado a alrededor de 10 milímetros de mercurio como un tono basal durante este punto, y que la intensidad aquí va a ser dada por la presión máxima que se da alcanzada durante la etapa aquí del gráfico que se da durante la etapa del acné. La intensidad, lo que es en la amplitud, lo que va a ir en nivel de la altura de esta presión intrauterina, sobre todo a nivel del tono basal, puede llegar hasta niveles como lo que sería de 40 a 50 milímetros de mercurio, como casos de hipersistolia o también por casos de hiposistolia. Entre estas características que debemos tener en cuenta es que la frecuencia va a soler repetirse de repente cada 2 o 4 minutos, contando desde el punto claro del acné, de donde sucedió de la contracción a la siguiente producción de una nueva meseta en la parte superior y veamos otro nuevo acné. Y la duración en este caso se cuenta desde que comienza a ascender, desde la parte superior comienza a ascender la onda, hasta el punto que se adquiere un nuevo tono basal marcado. Como decir, de una nueva formación de una altitud hacia otra nueva formación con un punto alto de acné. Entonces, siempre tomando en cuenta en función al tono basal, en cuánto dura y también cuánto es la frecuencia.
A ver, ahora en estos minutos que quedan, vamos a ver acerca de un patrón anormal del monitor electrónico. Les he traído algunos casos clínicos. Punto de ello es acerca de una preeclampsia severa. Y en este caso, lo que vamos a lograr apreciar justamente vemos bastantes momentos con descenso, parte del descenso que está bien marcado, como lo vemos, diríamos, una especie de aceleración muy marcada. Incluso no hay coincidencia lo que es con la parte de la contracción uterina. Se le ha aplicado lo que es de repente en este caso lo que se eleva, de repente se le ha aplicado lo que es la lateralización de la madre. Acá en la parte del informe dice que se le aplicó también dextrosa de 33% endovenoso y es una paciente que ha sido cesariada por tener un TBC pleural y porque también a las horas había presentado una preeclampsia severa. Este caso es una edad gestacional de 33 semanas, ha llegado a pesar 1.606 gramos y el Apgar al primer minuto ha sido de 8 y a los 5 minutos ha sido de 9. Entonces, en estos tipos de casos presentes, por ejemplo, de preeclampsia severa, ese tipo de monitoreo fetal, eh, se buscan signos de deterioro, sobre todo a nivel de bienestar fetal debido a que se dio esta complicación materna. Entonces, puede tener un impacto sí significativo, de repente a nivel de la función tanto placentaria, flujo sanguíneo, lo que va a afectar lo que es a nivel de la oxigenación, el suministro de nutrientes al feto. En parte de las, digamos, de los parámetros en función del monitoreo que tenemos que de repente tomar en cuenta si eso es una preeclampsia severa que tenía que observar o que tenía que